Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Divina Corrupción, los allanamientos realizados en la inmobiliaria de Occidente, el lugar en donde también está la sede de la iglesia Betania en Quetzaltenango, suscitaron, bueno, un debate interesante sobre la fiscalización a las iglesias, deben o no pagar tributos, y además a esto se une el hecho, la anécdota, de que el viernes pasado uno de los invitados de honor a la congregación Betania fue el presidente Jimmy Morales. Y bueno, se le preguntó al vocero de la presidencia sobre esta invitación, la presencia del mandatario en aquel lugar, y esto fue lo que respondió Heinz. El señor presidente fue invitado con anterioridad, con una buena anticipación, ya que sabemos pues que la agenda del presidente no se realiza de un día a otro. El motivo de la visita del presidente a esta actividad precisamente fue bajo invitación, el cierre de una actividad evangélica, la cual pues el presidente asistió como representante de la unidad nacional, pero no tiene ninguna relación con los trabajos que está realizando de investigación el Ministerio Público. Las declaraciones del vocero de la presidencia, yo lo uno a un mensaje de Twitter que nos llega, que nos dice, ¿qué esperan? No sé, las iglesias no pagan impuestos porque Guatemala no es un estado laico en la práctica. No, no es. Ahí no estamos viendo una cosa, bueno, en teoría es un estado laico, en la práctica. Es un buen ejemplo el presidente, y yo creo que esto valdría para todos los presidentes, para muchos importantes cargos públicos, digamos, se suman a esta clase de actividades y son representación de un Estado laico, o sea, son los presidentes, los jefes de Estado de un Estado que debería ser profundamente laico. Entonces, cuando dices profundamente laico, la gente muchas veces siente a religioso. Bueno, pero digamos, aquí es donde hay que hacer una labor pedagógica para explicar que no lo es. Y que una cosa es hablar de lo humano y otra cosa es hablar de lo divino. Yo estaba leyendo aquí un tuit que nos manda con el hashtag SF Divina Corrupción, dice: analistas mulas, por hacer programas se metieron con lo divino, ya tendrán su recompensa de arriba. No estamos hablando de lo divino, estamos hablando de algo muy humano. Y cuando estamos hablando de algo mundano. Claro, o sea, es que hay que decir, aquí nadie se está metiendo con dogmas religiosos. No estamos hablando de la existencia o no existencia de Dios, o la consagración del pan, o ninguna otra cuestión de estilo teológico. Estamos hablando de cómo la religión juega un papel dentro de la sociedad y juega un papel dentro de la política. Entonces, cuando hablamos del presidente visitando una iglesia, y que yo puedo decir mi opinión, yo creo que tendría que cuidar esas formas, no convertirlo en ilegal que el presidente vaya a una iglesia, pero tendría que cuidar las formas. Yo creo que además la estética de la foto que tienes justo detrás, Ben, dice mucho. Pero así han estado todos. Sí, por eso, no. Yo recuerdo, no hay candidato. No hay candidato que no haya pasado. Yo recuerdo perfectamente. No pase una bendición, Roxana, digamos. Otto, el Conejo, la bandera, Colón, todos. La bandera es un buen ejemplo de esa clase de relación, que lo están recordando mucho también en Twitter. Pero yo recuerdo a Otto Pérez Molina. ¿Con quién fue? Que estuvo ahí en una... Sí, estuvo con unos fraternidad. pastores, incluso hasta tocó el cuerno, que es parte de algunos rituales cristianos. En ese momento tuvo un discurso así profundamente... ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo se dice en Chapín? Cachureco, ¿no? Cachureco, o sea, sí. Era una cosa tremenda, lo cual lleva a un hecho interesantísimo. Todas las, no sé si todas, pero muchos experimentos que se hacen en investigaciones de ciencias sociales básicamente señalan en una dirección, y hay estos experimentos conductuales que se hacen para ver quién comete fraude en un juego determinado, ¿no? Para pensar en términos morales y todo eso. Y con todos los problemas metodológicos que le puedas poner a esos experimentos, muchas veces los más mentirosos, los que más trampa hacen en los juegos, son los que más hablan de sí mismos con alta moralidad. O sea, los que tienen discursos más abiertamente moralinos tienden a ser los más tramposos y mentirosos. Lo cual te habla, digamos, he hecho la conexión por acordarme de Otto Pérez Molina dándose un discurso sobre Cristo, Dios y todo lo demás,
que hoy por hoy, sabiendo lo que sabemos de Otto Pérez Molina y con perspectiva, nos tendría que molestar, no desde lo divino, desde la utilización humana y mundana, como dices tú, Ben, de la religión, que es algo que tiene que enfadar mucho más a los religiosos que a los no religiosos. Claro. Y un ejemplo de que no nos estamos metiendo en lo divino es, yo digo, bueno, que alguien que sí se está metiendo en lo divino y que está nombrando a Dios en vano, la magistrada Blanca Stalin jurando ante Dios una mentira. Eso debería escandalizar a las personas profundamente religiosas. Ya pusiste el primero de los tres que iba a poner y puedo poner más, ¿verdad? Luego, el mismo presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social asegurando que él es soldado, pero que es soldado de Jehová y... Expresidente, ¿verdad? Sí, sigue siendo, del Seguro Social, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Belcebú? Juan de Dios, Belcebú Rodríguez, algo así. Luego, algo se nos ha olvidado, ¿verdad? Pero ¿dónde hicieron 3 días de ayuno y oración por el teniente? ¿En qué iglesia, a ver, televidentes, ustedes que tienen buena memoria, hicieron, cuando principió el caso de la línea, oración y ayuno, orando por el teniente? ¿Ya? Porque el teniente estaba allá en la lista de los acusados, era un gran diezmador, o no sé si sigue siendo, pero era un gran diezmador de esta iglesia. Hicieron 3 días de ayuno y oración. ¿O no nos acordamos de eso, televidentes? ¿O sí nos acordamos de eso? ¿Por qué 3 ejemplos? Sí podemos poner más, pero porque aquí se cruzan esos caminos. Esos caminos extraños, ¿verdad? Entre la religión y la posición política, el poder, y luego, ojo que esos 3 días de ayuno y oración los hicieron por el teniente, que era uno de los, era como le dijera yo, la imagen y semejanza, pero del caso de la línea, que ahora tiene, ¿a cuántos? 33 en presos. En lista. En lista. Entonces, tampoco no nos hagamos que va a ser A o B. Ese es el problema que tenemos aquí y el problema que estamos discutiendo. La institucionalidad primero de la iglesia en términos de los impuestos. Luego este caso específico de la SAT acusando y por eso actúa el MP, a una inmobiliaria de no haber pagado impuestos. Y, oh sorpresa, la inmobiliaria también está en la misma dirección de la iglesia que un día antes ha visitado al presidente de la República. Y que dirige el hijo del... Y que la inmobiliaria la dirige el hijo del apóstol, que está prófugo. Oh, casualidad. Entonces, es demasiada casualidad, no sé qué espíritu es, un espíritu chocarrero o algo así, pero se cruzan. Entonces, es imposible no ver el cruce, es imposible no ver que se tocan en un punto estas dos actividades, pero la actividad objetiva es la actividad de una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria de Occidente, que está a la dirección de la iglesia Betania en Quetzaltenango. Y que no daba factura. Y que la suma de todo lo que no dio factura, según los datos que fueron revelados este fin de semana, es de 46 millones. Okay. Le preguntamos al superintendente sobre esta situación de, bueno, ¿a quién llegan ustedes a fiscalizar? ¿A la inmobiliaria o a la congregación? Él explica que a la congregación no se puede porque legalmente están limitados a entrar a una iglesia, a fiscalizar, pero sí a las actividades económicas que se realizan alrededor. Y en esta ocasión, pues, la congregación estaba en la misma dirección registrada que la inmobiliaria. Esto fue lo que respondió Solórzano Fopa. La inmobiliaria que fue objeto de investigación y sus representantes legales, esta inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en el mismo lugar en el que se ubica esta iglesia, digamos, pero no es y no significa con esto que la iglesia haya sido la que haya estado bajo la fiscalización de la SAT. Estos son 2 temas apartes que coinciden en que estén obviamente en el mismo domicilio, pero esto es un tema también que escapa a nosotros, ¿verdad? Esa es la estrategia que utilizó en su momento el contribuyente, y si ahí hay una iglesia, pues vamos a tener que ir a allanar el templo. Bueno, las declaraciones de... Porque esa es la dirección fiscal. Ahí está, o sea, ellos llegan a fiscalizar, a ver dónde estaba registrada la inmobiliaria. Resulta que está en el mismo lugar de la congregación, pero más allá del lugar físico, que las personas o representantes legales están muy conectados al qué hacer de la congregación. Ahí es algo que tienen que explicar. Desgraciadamente, la persona Avelar, que está prófuga, no puede explicar eso en este momento, porque... Es el hijo del apóstol, ¿verdad? Es el hijo del apóstol, porque no se tributó de forma... ¿Qué es ahora?
Es ¿Patriarca o apóstol? Creo. Yo no conozco mucho la jerarquía cristiana evangélica, pero creo que es con 46 apóstol. millones ha de ser ya patriarca, supongo, ¿verdad? No sé cómo se cataloga, si es por ingresos, sabrás es por esto, ingresos. No sé. ¿Tiene o no tiene jet, digamos, viaja o no viaja, es considerado evangelista internacional, sí o no? Hay ciertos parámetros que te pueden llevar a ser patriarca o te quedas en Billy Cura el pinche apóstol, ¿verdad? Pero, a ver, incluso esos detalles, cuando ves a un líder religioso rodeado de éxito, es muchas veces un tema de admiración para los seguidores de la congregación religiosa. Entonces, digamos, no podemos entrar a criticar eso porque estaríamos criticando su éxito basado, muchas veces lo dicen. No, hay una jerarquía con base en el éxito, ese es el punto. Y una jerarquía que ofrece este tipo de negocios que la verdad, más de alguno dirá que es una buena oferta. O sea, solo se registraba 1,000 quetzales por una lotificación, una construcción que obviamente tenía un costo mayor. También nos estamos refiriendo a un supuesto mal uso y todos podemos estar de acuerdo en que esto seguramente se dé con mucha más, con mucha más regularidad que incluso los casos que tenemos. Pero también hay que decir que estas figuras que permiten esta clase de abusos no necesariamente son utilizadas de la misma manera por todos los pastores, y que hay pastores que seguro son perfectamente limpios y honrados y que no entran y que saben separar muy bien cuál es la actividad económica relacionada con el oficio directamente y cuáles son actividades económicas que meten en esta figura por los beneficios fiscales. Yo creo que tenemos que volver otra vez a la idea misma de privilegio, o sea, de privilegio institucional, y que no dependa de las personas. Si yo fuese el lavador número 1 de dinero de este país, querría el control de una iglesia. En Costa Rica lo tenían. Eso no significa que todas las iglesias sean lavadoras de dinero. Es que hay que diferenciar, porque ya directamente hay cierta gente que se te tira encima acusándote de que ese es el discurso que estás teniendo. Eso no es así. Si eliminamos los privilegios, entonces eliminamos el incentivo de que se manchen así las iglesias, que beben en gran medida de gente honrada y honesta que tiene una fe y que vive una fe de una forma muy real. Sumamente respetable eso. Bueno, totalmente respetable. El punto es un poquito lo que decimos siempre de la San Carlos. ¿Por qué no le quitamos a la San Carlos, y de ahí van orientadas muchas de las reformas al sistema de justicia, quitemos a la San Carlos de todos los lugares donde tiene poder político, así despolitizamos a la San Carlos, y eso permitirá que la San Carlos no tenga la clase de incentivos que tiene hoy para controlar esa clase de instrumentos de poder? Lo mismo con las iglesias. ¿Por qué no eliminamos esa clase de privilegios o los intentamos reducir en la medida de lo posible para que las iglesias no se presten a este mal uso por parte de mercaderes de la fe, de auténticos psicópatas que no respetan la honradez y digamos la sinceridad con la que viven la mayor parte de los feligreses su fe? Bueno, vamos al corte, ya lo sabe, la etiqueta SF, divina corrupción. Seguimos recibiendo mensajes a favor y en contra. Gracias por los inbox con mucho cariño que me han mandado en esta media hora. Seguimos con este tema interesante, volvemos luego de la pausa. Del cariño.